Buenas noches, comunidad de Oberon. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Me llamo Isadora, tengo 28 años y desde hace poco más de un año vivo con mi esposo Jorge en un pequeño condominio en la colonia La Pastora, en Guadalupe, Nuevo León. Somos un matrimonio joven, moderno, sin hijos todavía, y al principio nuestra vida aquí parecía bastante tranquila. Jorge trabaja en una empresa de tecnología y yo llevo un trabajo remoto que me permite organizar mis horarios. Buscábamos algo cómodo, seguro y moderno, pero también con espacio suficiente para instalar nuestro estilo de vida. Cuando encontramos esta casa, nos encantó su distribución. Un patio pequeño pero iluminado, muros altos que daban privacidad y un interior que mezclaba lo moderno con detalles de casas mexicanas más antiguas. Para nosotros era perfecta. Nuestra vida en la ciudad era bastante común. Durante el día, el ruido del tráfico y los vendedores ambulantes de la calle cercana se mezclaban con los sonidos de los vecinos y los perros que ladraban a veces sin motivo. Por las noches, la colonia se volvía silenciosa, interrumpida apenas por el eco de pasos o el zumbido distante de algún coche. Yo disfrutaba esos momentos de calma, especialmente antes de dormir, cuando me quedaba revisando el correo o leyendo alguna noticia en mi teléfono, mientras Jorge veía alguna serie en la sala. Todo empezó una noche que parecía igual que cualquier otra. Me encontraba acomodando algunos libros en el estante del estudio, mientras Jorge estaba en la sala. Era cerca de las 2:30 de la madrugada, y el silencio en el condominio era total. Fue entonces cuando lo noté por primera vez. Una serie de sombras extrañas moviéndose por los muros del patio, proyectadas por la luz amarilla de las lámparas exteriores. Al principio pensé que era un juego de luces, o que quizás algún vecino estaba circulando por el pasillo, pero cuanto más observaba, más me daba cuenta de que esas sombras no tenían sentido. No eran humanas. Parecían entidades que se atacaban unas a otras con movimientos violentos y erráticos, y eran demasiadas como para que provinieran de personas reales. El miedo se apoderó de mí de inmediato. Sentí un nudo en el estómago, mis manos comenzaron a sudar, y tuve esa sensación de que no estaba sola, aunque el condominio estaba vacío. Fui a buscar a Jorge, explicándole que había algo extraño en el patio, que algo no estaba bien, pero traté de mantener la calma para no asustarlo demasiado. Él se levantó y recorrió el pasillo y el patio, revisando cada esquina, pero no encontró nada. Me dijo que seguramente eran sombras de los árboles, de las macetas, o incluso mi imaginación. Sin embargo, yo sabía que lo que había visto era diferente, y ese pensamiento no me dejaba dormir. Durante las siguientes noches, las sombras regresaban siempre a la misma hora. Yo me despertaba antes de que aparecieran. Sentía una mezcla de ansiedad y fascinación, como si una parte de mí no quisiera dejar de mirar, aunque supiera que algo dentro de mí estaba en peligro. Comencé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que el viento hacía que los arbustos se movieran, los cambios de luz de las farolas, el más mínimo crujido del piso de madera. Todo parecía amplificar la presencia de esas sombras, haciéndome sentir observada y vulnerable dentro de mi propia casa. Mi rutina empezó a cambiar. Evitaba caminar sola por el pasillo, encendía todas las luces antes de acostarme, y, aunque no quería admitirlo, empecé a sentir miedo incluso durante el día. Cada vez que salía de la habitación, miraba los muros como si esperara ver algo moverse. Mi mente luchaba entre la racionalidad, recordando que éramos personas modernas, con trabajos normales, sin interés en supersticiones, y la evidencia de mis ojos. Ese conflicto me hacía sentir agotada, y el miedo se volvió algo cotidiano, silencioso, pero constante. Fue en una de esas noches, mientras observaba las sombras en el muro, que me di cuenta de algo que me hizo estremecer. No eran aleatorias. Cada movimiento, cada ataque entre ellas, parecía repetirse como un patrón, una coreografía oscura que nadie más veía. Intenté racionalizarlo de todas las formas posibles, pero el terror psicológico empezó a instalarse de manera sutil, invadiendo no solo mis noches,
sino también mis pensamientos durante el día. Cada sombra, cada movimiento inexplicable, me recordaba que en ese lugar algo persistía más allá de lo visible y que la tranquilidad que habíamos buscado al mudarnos podría haber sido solo una ilusión. A medida que pasaban los días, me encontré obsesionada con la hora exacta en que aparecían, con la posición de las luces y los muros, y con los movimientos de las sombras. Jorge intentaba calmarme, recordándome que probablemente era estrés o cansancio, pero yo sentía que él no comprendía la sensación de estar viviendo dentro de algo que nunca debería haber sido visible, algo que me observaba tanto como yo a él. Esa primera etapa marcó el inicio de una presencia silenciosa y aterradora que transformó nuestra vida cotidiana en un constante estado de alerta. Los días siguientes se convirtieron en un ciclo de expectativa y miedo silencioso. Cada noche esperaba las sombras con una mezcla de ansiedad y necesidad de comprender, como si observarlas me diera algún tipo de control sobre lo que sucedía. Pero la sensación de vulnerabilidad y desamparo solo aumentaba. Jorge continuaba intentando racionalizar todo, pero yo notaba cómo empezaba a inquietarse también. Su escepticismo se iba mezclando con una especie de tensión contenida que hacía que la casa entera pareciera más fría y extraña. Fue durante un sábado por la mañana, mientras bajaba al patio a regar algunas plantas, que me encontré con doña Carmen, una vecina mayor que vivía en la colonia desde hace décadas. Hablamos de cosas triviales al principio: el clima, los vecinos, el crecimiento de los arbustos, y luego, de manera casi casual, le conté sobre las sombras que veía cada madrugada. Ella me miró fijamente por un momento, y entonces empezó a contarme algo que heló mi sangre. Me explicó que la casa donde vivíamos había sido escenario de un crimen sangriento muchos años atrás. Según lo que recordaba, un matrimonio había sido asesinado brutalmente dentro de la misma casa y, con el tiempo, las investigaciones y la memoria de los vecinos habían olvidado casi por completo a las víctimas. La noticia se convirtió en un rumor y luego en silencio, hasta que la casa fue vendida y remodelada para la modernidad. Doña Carmen me dijo que las víctimas se quedaron en las paredes, en los muros, en cada rincón que alguien decidió ignorar, palabras que no podía olvidar. Ese relato me hizo estremecer. Todo empezaba a cobrar sentido. Las sombras, los movimientos extraños, la sensación de que algo revivía en silencio cada noche. Era como si las paredes guardaran recuerdos que se proyectaban solo para mí. Intenté racionalizarlo, pensando que mi mente podía estar jugando con la oscuridad y la luz de las lámparas, pero la precisión de los movimientos, la cantidad de figuras y la hora exacta en que aparecían hacían difícil creer en cualquier explicación lógica. Durante los días siguientes, presté aún más atención a cada detalle. Comencé a notar que las sombras parecían recrear escenas de violencia, como si repitieran fragmentos del pasado de la casa. Algunas se movían rápido, atacando a otras sombras, mientras que otras permanecían inmóviles, como si observaran desde la distancia. Incluso sentía que sus miradas podían atravesar las paredes y encontrarme en cualquier habitación. Jorge empezó a notar mi inquietud creciente y me dijo que debía relajarme y dejar de pensar en esas cosas, pero yo no podía. Cada sonido de la casa, cada crujido de piso o golpe del viento en la ventana me hacía recordar lo que doña Carmen había dicho. Mi miedo se transformó en una mezcla de respeto y terror, una sensación de que algo invisible, pero tangible, estaba viviendo entre nosotros, en los mismos muros donde antes ocurrió la tragedia. A veces me sentaba en la sala, tratando de leer o escuchar música, pero mi atención volvía inevitablemente al patio. Sentía que las sombras esperaban que las mirara, y que, de alguna manera, necesitaban mi reconocimiento para existir. Empecé a notar cambios en Jorge también. Aunque seguía siendo racional y escéptico, sus miradas al patio se alargaban más de lo normal, y su tono se volvía más serio cuando hablábamos de la casa. La tensión entre nosotros creció sin necesidad de palabras directas, solo con gestos y silencios que reflejaban miedo, incredulidad
y una especie de aceptación silenciosa de que algo inesperado y perturbador se manifestaba en nuestra vida cotidiana. Cada noche, antes de dormir, mi mente recreaba las historias que doña Carmen me había contado. Visualizaba a las víctimas del crimen, olvidadas por todos, y me parecía imposible no relacionarlas con las figuras oscuras que veía en los muros. No podía evitar pensar que estaba viendo la memoria de la casa manifestándose en forma de sombras. Cada movimiento, cada ataque entre ellas, parecía cargado de emociones antiguas: rabia, miedo, desesperación, y esa intensidad me dejaba temblando, con la sensación de que la historia no estaba cerrada, y que nosotros habíamos sido inadvertidamente incluidos como espectadores y, quizás como parte del nuevo relato. En la intimidad de la casa, la tensión se volvió cotidiana. Las sombras ya no eran solo una curiosidad extraña, se habían convertido en un elemento constante de vigilancia y ansiedad, como un recordatorio silencioso de que ciertos lugares guardan secretos que no pueden borrarse con pintura ni con tiempo. Y yo, mientras trataba de mantener mi vida normal y apoyar a Jorge en su rutina, sentía que cada noche estaba más cerca de lo que no debía ser visto, atrapada entre lo tangible y lo invisible, entre la razón y la evidencia de mis propios ojos. Después de semanas de observar las sombras, algo cambió. No eran solo figuras en movimiento sobre los muros del patio, ahora parecían invadir los espacios dentro de la casa. Comenzaron a aparecer proyecciones tenues en las paredes de la sala y en los rincones del estudio, especialmente cuando la luz de las farolas exteriores creaba ángulos extraños. Era como si cada pared recordara la violencia que había ocurrido y decidiera reproducirla frente a mis ojos, silenciosamente, pero con un peso que podía sentirse en el aire. Mis noches se volvieron una espera angustiante. Cada día trataba de mantener la rutina normal: trabajar, cocinar, ordenar la casa, incluso salir a caminar por la colonia para despejar la mente. Pero el temor estaba ahí, constante. Antes de acostarme, revisaba mentalmente cada ángulo del patio y cada sombra de los muebles, con la sensación de que algo invisible seguía mis movimientos. Jorge continuaba intentando racionalizar, pero ya no podía ignorar los cambios en la atmósfera de la casa. Incluso él sentía la tensión en los pasillos, la sensación de ser observado, aunque no pudiera explicar por qué. Una noche, mientras intentaba dormir, percibí que las sombras eran más densas y rápidas, como si cobraran vida propia. Movimientos que antes parecían aleatorios ahora tenían un patrón más definido. Algunas figuras atacaban, otras permanecían inmóviles, y algunas se acumulaban cerca de los muros, como si quisieran recordarme que no estaba sola. Sentí una presión en el pecho, un miedo profundo mezclado con fascinación, y por primera vez sentí que estaba presenciando algo que trascendía la simple visualización. Había una intención en esos movimientos, un mensaje silencioso que no podía comprender completamente. Mis pensamientos comenzaron a fragmentarse. Durante el día, cualquier ruido, cualquier sombra de arbusto o farol, encendía una alarma interna. Jorge empezó a notar cómo evitaba los pasillos vacíos y cómo mis gestos se volvían más tensos. Él intentaba calmarme recordando que probablemente era mi mente jugando con la oscuridad, pero yo sabía que había algo más, algo que persistía aunque intentara ignorarlo. Sentía que nuestra casa, que antes era refugio y seguridad, ahora era un lugar donde la memoria de la tragedia se manifestaba sin advertencia, silenciosa y constante. Intenté documentar mentalmente cada aparición, describir cada movimiento de las sombras y relacionarlas con lo que doña Carmen me había contado. Era agotador. Mis días se llenaban de ansiedad, mis noches de insomnio y mis pensamientos de un terror silencioso que no se podía explicar. Me sentía atrapada entre la racionalidad que Jorge intentaba mantener y la evidencia de mis ojos, que cada madrugada me mostraba escenas de un pasado olvidado y doloroso. Jorge, por su parte, empezó a mostrarse más preocupado y serio, aunque nunca discutíamos directamente sobre el tema.
Sus silencios y miradas prolongadas hacia los muros eran suficientes para que yo supiera que también él sentía que algo extraño sucedía. El miedo entre nosotros se volvió compartido, pero silencioso. Ya no había risas para minimizar lo que ocurría, solo una especie de vigilancia mutua, tratando de no dejarse llevar completamente por el pánico, pero sintiendo que la casa los envolvía a ambos con su historia oscura. La sensación de invasión se intensificó hasta el punto de que sentía que las sombras no solo reproducían la violencia del pasado, sino que querían interactuar conmigo, que necesitaban mi presencia para manifestarse. Cada movimiento, cada ataque entre las sombras me dejaba temblando, incapaz de moverme o de apartar la mirada. El miedo psicológico no era solo por lo que veía, sino por la certeza de que la historia de la casa no estaba cerrada, y que nosotros, inadvertidamente, éramos parte de esa memoria oscura y silenciosa. A medida que pasaban las semanas, me di cuenta de que nuestras rutinas cotidianas ya no eran las mismas. Los sonidos de la casa, el crujido del piso, el roce de las persianas, el viento en las ventanas, adquirían un peso inesperado. Cada sombra, cada silencio, cada rincón parecía cargado de una historia que no podía ser ignorada. La tensión emocional era constante, un hilo que nos unía y nos separaba al mismo tiempo. Compartíamos miedo, pero cada uno lo vivía en su interior, sin poder explicarlo completamente, atrapados en la intensificación de un fenómeno que desafiaba toda lógica. Con el paso de los meses, la casa dejó de sentirse como un hogar seguro y se convirtió en un espacio donde la historia de la tragedia estaba siempre presente, aunque de manera silenciosa. Las sombras seguían apareciendo cada noche, a la misma hora, y aunque ya no me sorprendían con la intensidad de las primeras semanas, su presencia seguía siendo inquietante. Era como si hubieran adoptado nuestra vida como parte de su rutina, y nosotros nos viéramos obligados a vivir junto a ellas, sin posibilidad de ignorarlas. Jorge y yo aprendimos a convivir con esa tensión constante. Él continuaba buscando explicaciones racionales, luces que parpadeaban, ángulos de las lámparas, reflejos de objetos. Yo intentaba registrar cada movimiento, cada gesto de las sombras, tratando de encontrar un patrón que me permitiera anticiparlas. Pero cada noche, aunque más calmadas, las figuras proyectadas en los muros parecían tener vida propia, separadas de nuestra lógica y siempre cargadas de emociones invisibles: miedo, rabia, desesperación. La sensación de que la memoria de las víctimas permanecía atrapada en esos muros era inevitable. A veces, al caminar por la casa durante el día, sentía la misma presencia que en las noches, como si las sombras no desaparecieran completamente, solo se escondieran a la espera de la oscuridad. Cada crujido, cada reflejo en las ventanas, me hacía recordar los relatos de Doña Carmen y la idea de que ciertas historias no mueren, solo permanecen olvidadas hasta que alguien las revive con su atención. El miedo se volvió un hilo invisible que conectaba nuestra vida cotidiana con el pasado de la casa, y aunque intentábamos mantener la rutina, ya no era posible sentir la tranquilidad de antes. Hubo momentos en que me sentía abrumada, como si mi propia percepción estuviera atrapada entre la realidad y algo inexplicable. Cada sombra parecía tener su propósito, cada movimiento estaba cargado de intención, y a veces me preguntaba si nos estaban observando deliberadamente, o si solo repetían un ciclo que nunca tendría fin. Jorge y yo compartíamos silencios prolongados. Nuestros gestos y miradas transmitían la misma mezcla de incredulidad y miedo, pero nunca discutíamos directamente sobre lo que veíamos. Era un entendimiento tácito. Las sombras existían y nosotros debíamos aprender a coexistir con ellas. Con el tiempo, aprendí a aceptar que no habría respuestas definitivas. Las sombras, la memoria de la tragedia, el silencio de la casa, todo formaba un mosaico de misterio que no podía resolverse. Comprendí que algunas historias no necesitan ser explicadas para permanecer presentes, y que el terror más profundo no reside en la violencia visible, sino en la certeza de que algo desconocido sigue allí, invisible y silencioso,
pero ineludible. Ahora, cada madrugada, sigo observando. Las sombras no atacan como antes, ni se multiplican de manera caótica, pero su presencia es constante, como un recordatorio de que el pasado sigue vivo en cada pared, en cada esquina, en cada silencio. He aprendido a caminar entre ellas, a vivir con esa tensión, pero la sensación de vulnerabilidad no desaparece. Jorge y yo nos entendemos con miradas, gestos y silencios, aceptando que la historia de la casa es más grande que nosotros y que algunas memorias nunca se olvidan, solo se transforman en sombras que esperan ser vistas. No sé si alguna vez desaparecerán o si algún día lograremos comprenderlas completamente. Solo sé que la casa nos enseñó a vivir con lo inexplicable y que algunas noches, cuando la luz parpadea y los muros parecen respirar, siento que seguimos compartiendo nuestra vida con presencias que nunca podremos nombrar ni explicar del todo. El misterio permanece, silencioso, intacto, y yo continúo siendo testigo de algo que quizás nadie más podría ver, pero que sé con certeza que existe. Me llamo Lucas. Hace 4 años, cuando tenía 18, cursaba mi último año en la Escuela Técnica de la Colonia Guadalupe Centro, aquí en Guadalupe, Nuevo León. Siempre fui un tipo de rutina tranquila, despertarme temprano, desayunar con mi mamá y mi hermano menor en la cocina pequeña de nuestra casa, que olía a tortillas recién hechas y al café que mi papá solía preparar antes de salir al trabajo. Vivíamos en una calle estrecha, con casas de ladrillo rojo y portones metálicos que crujían con el viento. Mis días se llenaban de clases de electricidad y mecánica, prácticas en talleres ruidosos y el regreso a casa en bicicleta, esquivando los baches y el tráfico constante que caracteriza a esta ciudad. Nunca pensé que algo en mi rutina diaria pudiera volverse extraño, hasta que comenzaron a pasar cosas que no podía explicar. Todo empezó con pequeños cambios en mis compañeros de clase. Al principio eran detalles sutiles, un amigo que de repente se quedaba callado por horas, otro que sonreía de manera extraña sin motivo, o miradas fijas que parecían atravesar la pared y observar algo que yo no podía ver. Me parecía raro, pero lo atribuí al estrés de los exámenes y al cansancio. Guadalupe no es una ciudad silenciosa. Las calles están llenas de vendedores ambulantes, del sonido de los autobuses y del bullicio de la gente, así que es fácil que algo pase desapercibido entre tanto ruido. Pero había algo diferente en la escuela, algo que hacía que el ambiente se sintiera más denso, como si el aire pesara más cuando estaba cerca de ciertos compañeros. Los rumores comenzaron a circular entre los estudiantes. Se decía que un grupo de chicos practicaba rituales secretos por la noche, en casas abandonadas o terrenos baldíos en las afueras del centro. Al principio, reí y lo descarté. Para mí, eran cuentos de adolescentes que buscaban asustar a los demás. Sin embargo, no podía negar que los cambios de comportamiento eran cada vez más evidentes. Algunos amigos dejaron de hablarme durante días. Otros aparecían con expresiones inexplicables, gestos sincronizados que no tenían sentido. La incredulidad chocaba con la curiosidad, y empecé a observar con más atención, notando cómo ciertas personas cambiaban lentamente, como si alguien más hubiera tomado control de sus acciones. Recuerdo un día en particular, mientras caminaba hacia la escuela bajo el sol ardiente de la tarde. Vi a uno de mis compañeros, a quien había conocido desde primer año, sentado solo en el patio. Sus manos temblaban ligeramente, y sus ojos, que normalmente brillaban con energía, estaban apagados, fijos en un punto invisible. Me acerqué, pero no respondía, como si no existiera en el mismo espacio que yo. Esa sensación me dejó un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y desconcierto que no había sentido antes. Empecé a preguntarme si acaso los rumores tenían algo de verdad, aunque seguía insistiendo conmigo mismo que todo tenía una explicación racional. La rutina de mis días empezó a sentirse diferente.
Lo que antes era familiar, ahora parecía extraño. Los pasillos de la escuela se sentían más largos. Los murmullos de mis compañeros sonaban distantes, y las sombras parecían moverse donde no había nada. Incluso los olores, como el del pan recién horneado de la panadería cercana o el perfume de los estudiantes, adquirieron un matiz inquietante. Comencé a notar que algunas miradas me seguían, no de manera casual, sino con una intensidad que me hacía querer girar y correr, aunque no había razón aparente. Mi familia notó que estaba más callado de lo habitual. Mi mamá preguntaba si algo me preocupaba, y yo simplemente decía que estaba cansado, que los exámenes me tenían distraído. Pero por dentro sentía una ansiedad creciente, un temor que no podía nombrar. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo estaba cambiando en la escuela, algo que no podía controlar ni entender. Cada día que pasaba, la línea entre lo normal y lo extraño se volvía más difusa, y yo me encontraba atrapado en la duda entre mi racionalidad y la evidencia de que algo siniestro estaba ocurriendo entre mis compañeros. Después de varias semanas notando los cambios en mis compañeros, la situación tomó un giro más inquietante. Pascual, mi amigo de años, comenzó a comportarse de manera extraña también. Al principio lo atribuía al cansancio o al estrés de los exámenes, pero pronto comprendí que había algo más. Lo vi varias veces con una mirada fija, casi ausente, y noté que sus gestos eran distintos, como si midiera cada movimiento antes de hacerlo. No decía nada directamente sobre lo que estaba pasando, pero la manera en que me miraba, con un interés que mezclaba curiosidad y una especie de urgencia silenciosa, me hizo sentir que había algo que necesitaba decirme. Una tarde, mientras caminábamos de regreso de la escuela por una de esas calles estrechas y polvorientas de Guadalupe Centro, Pascual me insinuó que había algo que debía ver. Me contó, con palabras indirectas y gestos, que algunos compañeros estaban realizando reuniones nocturnas donde hacían rituales. Yo me reí para mis adentros y traté de restarle importancia, pensando que era otro rumor exagerado que había estado circulando. Sin embargo, la seriedad en su rostro y el tono bajo de su voz me hicieron sentir un nudo en el estómago. Aquel día, mientras regresaba a casa, no pude quitarme de la cabeza la idea de lo que Pascual había insinuado. Una mezcla de curiosidad y miedo empezaba a crecer dentro de mí. Esa noche, no podía dormir. Me encontraba dando vueltas en la cama, recordando los gestos y la mirada de Pascual. Las sombras de mi habitación parecían más densas de lo habitual, y cualquier ruido, desde el viento golpeando la ventana hasta el crujido de la madera del piso, me hacía sobresaltar. No podía dejar de pensar en la posibilidad de que lo que me había dicho mi amigo fuera verdad, y un escalofrío recorría mi espalda cada vez que recordaba la seriedad de su advertencia. Por momentos me sentía ridículo por dejarme afectar por simples rumores, pero otra parte de mí sabía que algo estaba cambiando, algo que no podía controlar. Unos días después, Pascual insistió nuevamente, esta vez con más claridad. Me mostró un lugar en los alrededores del centro, una casa abandonada que se notaba que llevaba años sin uso, ventanas rotas, puertas colgando de los goznes, y un olor a humedad y tierra acumulada que se filtraba por todos lados. Sin necesidad de palabras, me hizo entender que era allí donde se realizaban los rituales. El solo hecho de estar frente a aquella casa me produjo una sensación extraña, como si un peso invisible se posara sobre mis hombros. La curiosidad me empujaba a acercarme, pero el miedo me hacía retroceder. Esa noche, decidí acompañarlo, aunque no tenía intención de participar. Me mantuve en un rincón, observando desde la oscuridad, tratando de convencerme de que todo tenía una explicación racional. Sin embargo, apenas entré, me sentí envuelto en un ambiente opresivo. Velas encendidas dibujaban sombras en las paredes, y en el suelo había símbolos que no reconocía. Mis compañeros, algunos que antes conocía como normales, se movían con sincronía, en gestos que no parecían propios. Sus rostros, iluminados por la luz temblorosa de las velas, mostraban expresiones inexplicables, como si alguien más los controlara desde dentro.
El corazón me latía con fuerza, y un sudor frío recorría mi frente. Cada vez que intentaba concentrarme en algo racional, como la posibilidad de que fueran bromas o simplemente imaginación mía, un sentimiento de amenaza crecía dentro de mí. La ansiedad me envolvía, y la sensación de estar fuera de lugar se volvió casi insoportable. Fue entonces cuando comprendí que no podía quedarme allí más tiempo. Sin decir nada, comencé a retroceder lentamente, tratando de mantenerme oculto entre las sombras, hasta que encontré una salida y corrí hacia la calle, sin mirar atrás. Ya en el exterior, respirando con dificultad, sentí un alivio momentáneo, pero no podía sacudirme la sensación de ser observado. Mientras caminaba de regreso a casa, el miedo me acompañaba como un peso constante en el pecho. Por primera vez, empecé a sentir que lo que antes consideraba simples rumores podía ser real, y que de alguna manera había visto algo que no debía. Esa noche, en mi cama, intenté dormir, pero cada sombra, cada reflejo de luz que entraba por la ventana, me parecía un recordatorio de la presencia de algo que ahora sabía que no podía ignorar. Después de aquella noche, algo cambió dentro de mí. No fueron los días siguientes los que me hicieron darme cuenta, sino los momentos de soledad, cuando estaba en mi cuarto y el silencio de la casa se sentía demasiado pesado. Las sombras empezaron a tomar formas extrañas en los rincones. Los objetos parecían moverse ligeramente si los miraba de reojo, y cualquier reflejo en los cristales o espejos me producía una sensación de alerta que no podía controlar. Empecé a notar que incluso cuando estaba con amigos o familiares, sentía que me observaban desde algún lugar invisible, y una ansiedad silenciosa me acompañaba constantemente. Poco a poco, los sueños comenzaron. Al principio eran vagos, imágenes confusas que olvidaba al despertar, pero después adquirieron una claridad aterradora. Veía una figura vestida de negro, alta y delgada, con el rostro siempre cubierto por sombras, que se acercaba lentamente hacia mí. No hablaba, pero de alguna manera transmitía un mensaje innegable. Había visto demasiado, y no podía escapar de lo que había presenciado. En esos sueños, la figura aparecía siempre en los espejos de mi habitación, mirándome fijamente, y cada vez que despertaba, sentía su presencia aún cuando no había nadie. El miedo comenzó a infiltrarse en mi rutina diaria. Ir a la escuela se volvió una experiencia tensa. Cada pasillo, cada aula, me recordaba la casa abandonada y el ritual que había visto. Mis compañeros me parecían diferentes, incluso los que no habían participado en el ritual. Sus miradas me parecían más intensas y la sensación de que alguien o algo me observaba se hacía más real. Empecé a revisar cada reflejo en ventanas y espejos antes de pasar, con la esperanza de que fuera solo paranoia, pero la sensación de vigilancia persistía. Los sonidos de la noche en casa se volvieron insoportables. Cada crujido de la madera, cada golpe leve en las paredes me hacía sobresaltar. Incluso el viento que movía las ramas afuera parecía susurrar cosas que no podía entender. A veces despertaba en medio de la noche con la sensación de que alguien estaba parado frente a mí, invisible, y podía sentir un peso frío en el pecho. Mis intentos de racionalizar todo eran inútiles. Sabía que algo había cambiado, algo que ya no podía controlar ni explicar. Pasé noches enteras tratando de distraerme con música o televisión, pero los reflejos y las sombras seguían apareciendo en los lugares más inesperados. A veces, al mirarme en el espejo del baño, juraba que veía la silueta negra detrás de mí, aunque al girar no había nadie. La sensación de amenaza se volvió constante, y con ella, una mezcla de ansiedad, culpa y miedo que me impedía concentrarme o dormir con tranquilidad. Cada recuerdo del ritual se mezclaba con los sueños, y no podía distinguir lo que había sido real de lo que mi mente había inventado. Incluso en momentos cotidianos como caminar por la calle hacia la escuela o pasar frente a la casa abandonada, sentía que algo me seguía, invisible pero presente. La idea de haber visto demasiado se volvió una obsesión silenciosa.
No podía contárselo a nadie sin que pensaran que estaba exagerando o perdiendo la razón. La figura en los espejos parecía saberlo, y la sensación de que había cruzado un límite que no debía atravesar se volvía más intensa cada día. El terror psicológico se volvió parte de mi vida. No había sustos repentinos ni gritos. Era un miedo constante, silencioso, que se manifestaba en mi mente y en mi cuerpo. Mi respiración se aceleraba sin razón aparente. Mi corazón latía con fuerza al ver cualquier sombra, y mi mente repetía una y otra vez que la figura negra no me dejaría escapar. A veces intentaba convencerme de que todo era producto del estrés y de mi imaginación, pero había algo en la forma en que se movía en los sueños y en los reflejos que no podía negar. Era real, o al menos sentía que lo era. Cada día que pasaba, la línea entre la realidad y la pesadilla se volvía más difusa. Comenzaba a vivir con la constante sensación de amenaza, con la idea de que alguien me observaba desde algún lugar que no podía ver. La figura de negro, aunque solo existía en mis sueños y reflejos, se había convertido en una presencia tangible que impregnaba cada rincón de mi vida, recordándome que había visto demasiado y que no podía escapar. Con el paso de los días, la sensación de ser observado nunca desapareció. Había aprendido a vivir con ella, aunque cada momento de tranquilidad era solo una ilusión frágil. Las sombras continuaban moviéndose en los lugares más inesperados, y los reflejos en los espejos me daban la impresión de que la figura de negro aún estaba allí, detrás de mí, silenciosa, esperando a que bajara la guardia. Incluso en casa, en la cocina donde mi mamá preparaba la comida, o en la sala donde mi hermano veía televisión, sentía que algo no pertenecía a ese espacio, que había un fragmento de otra realidad incrustado entre las paredes y los muebles. Comencé a evitar los espejos tanto como pude. Cubría los más grandes con toallas o ropas, y aún así, sentía su presencia reflejada en las ventanas, en los cristales de las vitrinas de la escuela, incluso en el agua de los charcos después de la lluvia. Cada reflejo me recordaba aquella noche, el ritual, y la manera en que los compañeros se movían como si no fueran ellos mismos. Mi mente no podía desconectarse de la idea de que había visto demasiado, y que algo me había marcado de manera irrevocable. La rutina diaria se volvió un territorio minado de ansiedad. Ir a la escuela era un desafío. Caminaba por los pasillos con la mirada baja, sintiendo que cada compañero podía notar algo que yo no podía controlar. Los gestos sincronizados, los silencios repentinos y las miradas fijas seguían presentes, pero ahora no sabía si eran reales o producto de mi paranoia. La duda me consumía. ¿Estaba viendo señales reales de algo sobrenatural, o mi mente había empezado a distorsionar la realidad después de aquella noche? Incluso en casa, la sensación de amenaza se mantenía. Una vez, mientras lavaba los platos, sentí un escalofrío tan intenso que dejé el trapo caer. La sombra negra apareció en un instante fugaz en el reflejo del vidrio, pero al girar, no había nadie. Mi corazón latía con fuerza, y mis manos temblaban mientras trataba de calmarme, recordándome que no podía correr de lo que no comprendía. Esa mezcla de miedo y fascinación me atrapaba. Sabía que no podía ignorarlo, pero tampoco podía explicarlo. Pasé noches enteras despierto, observando cada movimiento de la habitación, cada sombra, cada cambio mínimo en la luz que entraba por la ventana. Mi mente repasaba el ritual una y otra vez. Cada gesto, cada símbolo dibujado, cada mirada de mis compañeros. Intentaba racionalizarlo, encontrar alguna explicación lógica que me devolviera la calma, pero todo era insuficiente. La sensación de que la figura negra me había elegido, de que había cruzado un límite que no debía, era demasiado fuerte para ignorarla. Con el tiempo, aprendí a convivir con el miedo constante. Salía a la calle, interactuaba con mi familia y amigos, pero había un hilo invisible que me mantenía atado a aquella noche y a la figura que se manifestaba en los reflejos. A veces creía escuchar susurros en los pasillos vacíos de la escuela, o sentir un peso en los hombros al caminar por la calle, pero al mirar, no había nadie. La incertidumbre era insoportable,
y la línea entre lo que era real y lo que no, cada vez más difusa. Hoy, mientras escribo esto, no puedo decir con certeza qué es real y qué no lo es. La figura sigue allí, en algún lugar, recordándome que he visto demasiado y que no puedo escapar. Mi vida continúa de manera normal a simple vista, pero hay un vacío que nadie puede ver, una amenaza silenciosa que persiste. No sé si algún día desaparecerá o si me acompañará hasta el final. Lo único que sé con seguridad es que aquella noche cambió todo, y que, de alguna manera, sigo siendo parte de algo que nunca comprenderé del todo. Me llamo Laurel. Tengo 24 años y vivo con mi madre, Soledade, en una casa modesta del centro de Guadalupe, Nuevo León. Siempre he sido una persona tranquila, organizada y algo reservada, y mi vida se ha desarrollado entre lo cotidiano y lo previsible. Trabajo como recepcionista en un edificio grande de oficinas, un lugar amplio, con ventanales que dejan entrar la luz del sol de la mañana, plantas pequeñas en las esquinas y un constante vaivén de personas que entran y salen. El aire siempre huele un poco a café recién hecho y a papel, mezclado con la fragancia suave de los limpiadores que usan para mantener todo impecable. Mi rutina comenzaba temprano. Me levantaba, preparaba mi desayuno y me aseguraba de que la casa estuviera ordenada antes de salir. En el camino al trabajo, siempre pasaba por las mismas calles, con tiendas conocidas y vecinos que saludaban con una sonrisa rápida. Nada fuera de lo normal. Al llegar al edificio, saludaba con cortesía a los guardias y al personal de mantenimiento, y luego me dirigía a mi escritorio, revisando el correo y organizando los documentos del día. Compartía la recepción con Carla, una compañera de trabajo que también se encargaba de recibir a los visitantes. Carla era extrovertida y carismática, siempre tenía un gesto amable para todos y a menudo llevaba algún dulce o galleta que preparaba ella misma. Con ella había desarrollado una especie de rutina de confianza. Cada día compartíamos pequeños bocados de comida que llevábamos, comentábamos sobre la jornada y hacíamos bromas leves sobre el trabajo. Esa cercanía nos daba un respiro entre llamadas, reuniones y trámites administrativos. Para mí, esos pequeños intercambios eran la parte más agradable de las largas horas frente al escritorio. Todo cambió cuando un nuevo pasante comenzó a trabajar con nosotros. Samuel, un joven de apariencia tímida pero educada, empezó a ocupar un escritorio cerca de la recepción. Su presencia fue como una brisa diferente en la rutina diaria. Alguien nuevo, con una actitud reservada pero amable, que se mostraba interesado en aprender y observaba todo con cuidado. Carla y yo lo notamos desde el primer día, y había algo en la manera en que ambos reaccionábamos a él que hacía que nuestras conversaciones sobre lo cotidiano tuvieran un tinte distinto. Nada explícito, solo esa curiosidad silenciosa y ese interés que no necesitaba palabras. Los días continuaban con normalidad. Llegábamos temprano, preparábamos café y organizábamos los documentos. A veces, durante la mañana, el edificio se llenaba del murmullo de los ascensores y del sonido de las impresoras. Recibíamos a clientes que, con sus sonrisas o miradas impacientes, rompían la monotonía del trabajo. Carla seguía trayendo sus pequeñas creaciones culinarias, y yo me sentía reconfortada por esos gestos simples, como el de ofrecerme un pedazo de galleta o de pan dulce, mientras comentaba que había estado experimentando una nueva receta. Yo, a mi vez, le devolvía algo que había traído de casa, y así se mantenía un intercambio cotidiano, natural y relajado. En la oficina, aprendí a fijarme en los detalles que pasaban desapercibidos. La manera en que la luz del sol de la tarde se reflejaba en los cristales de los ventanales, el sonido lejano del tráfico en las calles de Guadalupe, o el olor del asfalto caliente cuando alguien abría la ventana para ventilar. Cada día parecía predecible, casi seguro, y aún así, había pequeñas diferencias que solo se percibían si uno estaba atento. Al principio,
Samuel parecía concentrado en sus tareas, tomando notas y observando con cuidado los procedimientos. Carla, como siempre, estaba dispuesta a ayudarlo y a guiarlo en lo que necesitara. Yo, por mi parte, me mantenía al margen, interesada en su presencia pero sin acercarme demasiado. Había algo en su forma de ser que me resultaba extrañamente familiar, aunque no podía precisar qué era. Esa sensación, más que emoción o atracción directa, era una curiosidad silenciosa que se colaba en mi mente mientras organizaba archivos y respondía llamadas. Nada, en apariencia, alteraba la rutina. Sin embargo, ya empezaba a sentir pequeñas vibraciones de algo extraño, como si la normalidad cotidiana estuviera a punto de resquebrajarse. Había un detalle imperceptible en el aire, un cansancio súbito al final de la jornada, o un sueño que no se disipaba con dormir lo suficiente. Lo atribuía al estrés del trabajo o a las largas horas frente a la computadora, pero pronto comprendería que esos eran solo los primeros indicios de algo más profundo, algo que cambiaría la percepción de mi día a día de manera irreversible. Los primeros días continuaron en esta línea. Atención al cliente, risas discretas con Carla, pequeñas conversaciones indirectas sobre Samuel y la sensación, cada vez más frecuente, de que algo dentro de mí comenzaba a cambiar. Lo describiría como un cansancio que no pertenecía solo al cuerpo, sino también al espíritu, una especie de peso invisible que se sentía al caminar por los pasillos del edificio o al recibir la correspondencia. Fue entonces, en medio de esta rutina aparentemente inofensiva, cuando Carla me ofreció un pedazo de torta que había preparado esa mañana. No era nada extraordinario, solo un gesto cotidiano, algo que hacíamos entre nosotras como un hábito de amistad. Sin embargo, al aceptar aquel pequeño regalo, jamás imaginé que ese simple acto marcaría el inicio de una cadena de acontecimientos que cambiarían mi vida de manera silenciosa y profunda. Después de aquel día en que acepté el pedazo de torta de Carla, todo comenzó a sentirse diferente, aunque al principio no le di demasiada importancia. El cansancio que sentía no era como el habitual de un día largo en la oficina. Era un agotamiento profundo que se instalaba en los huesos, que se sentía al caminar, al pararme de la silla o al intentar concentrarme en los documentos frente a mí. Había tardes en que el café que antes me daba energía parecía no surtir efecto, y aún después de dormir 8 o 9 horas, me despertaba con los párpados pesados y la sensación de no haber descansado nada. Al principio pensé que eran los nervios, la rutina o quizás un resfriado leve, pero pronto se sumaron otros síntomas: mareos intermitentes, dolores de cabeza que no cedían con analgésicos comunes y un malestar difuso que no podía ubicar. Sentía mi cuerpo extraño, como si una parte de mí no perteneciera del todo a mí misma, y eso empezó a generar una ansiedad silenciosa, un miedo que no podía explicar con palabras claras. Las noches comenzaron a transformarse en algo inquietante. Mis sueños se volvieron pesadillas recurrentes. Un hombre alto, con rostro apenas distinguible, aparecía siempre de la misma manera, agresivo y amenazante. Caminaba por lugares que me resultaban familiares, a veces los pasillos de la oficina, otras las calles de Guadalupe que cruzaba a diario, y sentía su presencia incluso después de despertar. Cada pesadilla me dejaba con el corazón latiendo rápido, la respiración entrecortada y una sensación de peligro que no podía ubicar en la realidad. Intenté no pensar en ello, pero la ansiedad se iba acumulando. El trabajo comenzó a sufrir las consecuencias. Antes podía concentrarme sin problemas, organizar los documentos, atender a los clientes y mantener la rutina con Carla sin esfuerzo. Ahora olvidaba detalles importantes, perdía el hilo de las llamadas y me costaba recordar instrucciones sencillas. Carla, siempre atenta, me notaba cansada y me ofrecía ayuda indirectamente, comentando que había notado mi fatiga y que estaba bien cuidar de mí misma, pero no podía detener la sensación de vulnerabilidad que me invadía. Incluso Samuel parecía percibir que algo estaba cambiando en mí. Su presencia ya no era solo curiosa, sino inquietante,
como si mis nervios me hicieran imaginar amenazas donde no las había. Recuerdo un día específico, al volver de la pausa para el almuerzo. Me senté en mi escritorio y sentí un vértigo repentino, una presión en el pecho que me hizo temer desmayarme. Tomé agua y respiré hondo, intentando convencerme de que era ansiedad o hambre, pero nada parecía funcionar. Fue la primera vez que pensé que tal vez algo estaba afectando mi cuerpo más allá de lo normal. Empecé a llevar un registro mental de mis síntomas: cansancio extremo, fiebre ligera intermitente, mareos y esas pesadillas constantes. Sin embargo, cada visita al médico no arrojaba nada. Análisis de sangre normales, tensión estable, nada que justificara el malestar. Salía de los consultorios con más preguntas que respuestas, y el temor a que mi cuerpo estuviera fallando crecía. Al mismo tiempo, las pesadillas comenzaron a mezclarse con la vigilia. En la oficina sentía pequeñas presencias detrás de mí, sombras que se movían al límite de mi visión periférica. No podía distinguir si eran reales o fruto de mi ansiedad, pero la sensación era suficiente para tensar mis hombros, acelerar mis pasos y mirar constantemente por encima del hombro. La sensación de ser observada se hacía más frecuente, y cada sonido extraño, el roce de una silla, el eco de un tacón, la puerta del ascensor cerrándose, me producía un sobresalto que hacía palpitar mi corazón. Carla seguía compartiendo su amabilidad cotidiana, ofreciéndome pequeños bocados, comentando indirectamente que había notado mi cansancio, que debería descansar más y comer bien. Yo aceptaba su ayuda y sus gestos, pero cada mordida me dejaba un sabor extraño, no en lo físico, sino en la mente. Una mezcla de desconfianza y temor que no podía nombrar. Incluso la mirada de Samuel se volvió un punto de tensión para mí. Cada vez que me cruzaba con él en la oficina, sentía una inquietud que no podía explicar, como si la normalidad que antes percibía se hubiera roto de manera silenciosa. Empecé a evitar ciertos espacios del edificio por la sensación de presión que me generaban. Los pasillos donde la luz caía en ángulo, el área de la impresora donde el sonido se amplificaba y me hacía saltar, y los rincones cerca de los ventanales, donde la luz del atardecer se mezclaba con sombras que parecían moverse de manera irregular. Todo se volvió incómodo, y aunque trataba de ocultarlo, mi desempeño laboral y mi humor empezaron a deteriorarse. Fue entonces que la idea de que algo más allá de lo médico podía estar afectándome empezó a tomar fuerza. No era una sensación clara ni definida, sino un presentimiento silencioso que se enraizaba en cada pensamiento, que tal vez no solo mi cuerpo estaba cansado, sino que algo invisible estaba interfiriendo en mi vida cotidiana. No podía probarlo, no podía explicarlo, y eso era lo que más me aterraba, la certeza de que algo extraño me estaba sucediendo y mi incapacidad de comprenderlo. El cansancio y la ansiedad no hicieron más que intensificarse con los días. Cada mañana me levantaba con la sensación de que había dormido pocas horas, aunque el reloj indicara lo contrario. La fiebre ligera aparecía de manera intermitente, y los mareos continuaban, haciéndome sentir que mi propio cuerpo se estaba volviendo un extraño territorio en el que ya no podía confiar. El trabajo se volvió un desafío diario. Cada documento que debía archivar, cada llamada que atendía, parecía requerir un esfuerzo sobrehumano. Carla seguía a mi lado, intentando mostrar preocupación de manera sutil, comentando que debía cuidarme, que no estaba bien verme tan cansada y que quizá necesitaba descansar más, pero todo parecía insuficiente. Una tarde, al volver del trabajo, mi madre notó de inmediato mi rostro pálido y mis movimientos lentos. Me pidió que le contara cómo me sentía, y al escucharle describí los síntomas, los mareos, los episodios de fiebre, las pesadillas y esa sensación constante de ser observada. Ella escuchó con calma, como si hubiera esperado que yo llegara a ese punto, y comentó que quizá no se trataba solo de una cuestión médica, sino que algo más profundo podría estar afectándome. Al día siguiente, mi madre me llevó a la casa de un curandero conocido en nuestra colonia. Era un hombre mayor,
con una mirada penetrante y una calma que a la vez tranquilizaba y generaba un respeto silencioso. La casa estaba llena de velas, incienso y objetos que, aunque familiares en la tradición mexicana, me resultaban extraños y casi ceremoniales. Había frascos con hierbas secas, cruces de madera y fotografías antiguas de personas que parecían haber acudido antes que yo. Mi madre explicó al curandero, sin que yo interviniera mucho, lo que había sucedido, mi cansancio extremo, las pesadillas, la fiebre y los mareos. El curandero escuchó atentamente, examinó mi pulso y la expresión de mi rostro, y comenzó a preparar lo que describió como un ritual de limpieza. Utilizó rezos, inciensos y hierbas, y me indicó que me concentrara en dejar ir el miedo y el malestar que sentía. Mientras lo hacía, yo percibía una mezcla de alivio y ansiedad. Era extraño, porque por un lado sentía que estaba haciendo algo para protegerme, pero por otro, el ritual confirmaba que algo fuera de lo normal me había afectado. Durante el proceso, sentí una presión leve en el pecho y una sensación de frío que recorría la espalda, como si un peso invisible estuviera siendo desplazado. El curandero comentó indirectamente que había señales de que alguien había intentado hacerme daño mediante brujería, sin dar nombres ni detalles específicos. Esa idea, aunque presentada con cautela, se incrustó en mi mente y generó un miedo profundo, mezclado con incredulidad y curiosidad. ¿Cómo podía ser que alguien quisiera afectarme de manera tan silenciosa y poderosa? Mi madre estuvo a mi lado durante todo el ritual, observando cada movimiento, cada gesto del curandero, y me transmitía una sensación de protección y calma. Aún así, no podía evitar sentir que algo persistía, una presencia sutil que se negaba a desaparecer. Después de varias horas, el curandero concluyó la ceremonia, diciendo que el ritual ayudaría a mitigar la influencia negativa, pero que yo debía permanecer alerta y continuar con cuidado, cuidando mi energía y evitando distracciones que pudieran abrir espacios a la brujería nuevamente. Al salir de la casa del curandero, sentí un ligero alivio, como si un peso invisible se hubiera levantado de mis hombros. Sin embargo, el miedo y la ansiedad no desaparecieron del todo. Cada sombra, cada ruido extraño y cada gesto de las personas a mi alrededor se volvió motivo de alerta silenciosa. Incluso el trabajo, que antes parecía una rutina conocida y segura, se había transformado en un terreno donde lo cotidiano y lo inexplicable se mezclaban. En los días siguientes, noté cambios sutiles. Mi cansancio disminuyó ligeramente, pero la sensación de vulnerabilidad persistía. Cada paso por los pasillos de la oficina, cada sonido del teclado, cada crujido de las sillas provocaba en mí una tensión constante. Los pesadillas se volvieron menos frecuentes, pero cuando ocurrían, el hombre alto y agresivo aparecía más cercano, más imponente, y me despertaba con la sensación de que no estaba sola en la habitación. Carla continuó con sus gestos de amabilidad, ofreciendo bocados de comida y comentarios indirectos sobre mi bienestar, pero yo empezaba a mirar con desconfianza incluso esos actos cotidianos. No podía evitar preguntarme si la torta había sido solo un gesto inocente o si, sin intención, había sido el inicio de todo aquello. Samuel, por su parte, seguía realizando sus tareas con normalidad, pero yo sentía que mi percepción de él había cambiado. Ya no era simplemente un joven simpático y tímido, sino alguien cuya presencia, aunque neutra, ahora estaba teñida de inquietud silenciosa. La vida cotidiana comenzó a transformarse en un delicado equilibrio entre lo normal y lo inexplicable. Aprendí a reconocer los momentos en que mi energía bajaba, los lugares donde sentía una presencia invisible y los gestos que antes pasaban desapercibidos. La rutina seguía, pero cada acción, cada decisión, estaba impregnada de una atención silenciosa y de un miedo que no podía nombrar completamente. Y aunque parte de mí quería creer que todo había terminado con el ritual, otra parte sabía que algo persistía, algo que no podía controlar ni comprender del todo. Después del ritual con el curandero, hubo días en los que sentí que algo había cambiado.
El cansancio extremo disminuyó un poco, las mareos se hicieron menos frecuentes y los episodios de fiebre parecían más esporádicos. Mi madre, Soledade, observaba con una mezcla de alivio y preocupación silenciosa, comentando indirectamente que debía cuidarme y mantener la rutina de manera equilibrada. Sin embargo, aunque algunas señales físicas mejoraron, la sensación de vulnerabilidad no desapareció. Había algo en el aire, un peso sutil, una presencia que se insinuaba al borde de la percepción, como si algo invisible siguiera cerca, observando, esperando. En la oficina, la rutina continuaba, pero nada era igual. Cada paso por los pasillos me generaba tensión, cada sonido inesperado, cada movimiento de sombra me hacía saltar y mirar detrás de mí. Los objetos cotidianos comenzaron a parecer diferentes. La silla donde me sentaba parecía más pesada. La luz del atardecer que se filtraba por los ventanales proyectaba sombras que yo no recordaba, y el teclado del computador emitía un sonido extraño, más agudo de lo normal. Carla seguía ofreciendo sus bocados y gestos de cuidado, pero incluso esos actos, antes cálidos, ahora generaban en mí una mezcla de gratitud y desconfianza. La torta que una vez acepté se convirtió en un recuerdo ambiguo, un gesto de amistad o el inicio de todo el malestar que había experimentado. Los sueños todavía regresaban, aunque de manera menos frecuente. El hombre alto y agresivo aparecía solo a ratos, pero su presencia era más intensa, más cercana, y siempre me despertaba con la sensación de que algo invisible tocaba mi espalda o me observaba desde la penumbra. Era imposible ignorarlo. Incluso en la claridad del día, sentía su sombra difusa en los rincones de mi mente. No podía decir si era un producto de la ansiedad o si realmente había algo más que se había infiltrado en mi vida cotidiana. Esa duda constante se convirtió en un terror silencioso, un peso que me acompañaba en cada acción, desde organizar papeles hasta caminar por la calle rumbo a casa. Incluso Samuel, cuya presencia antes parecía neutra y tranquila, ahora me generaba una inquietud inesperada. No había indicios de que él estuviera relacionado con lo que me sucedía, pero mi mente asociaba su figura con la tensión acumulada en los últimos días. Cada vez que pasaba cerca de mi escritorio o cruzaba la recepción, mi corazón se aceleraba y sentía un nudo en el estómago. Era un miedo irracional, pero poderoso, que no podía controlar. Con el tiempo, comencé a notar pequeños signos que no podía explicar. Objetos que parecían moverse ligeramente, la sensación de una brisa que recorría la espalda aún con las ventanas cerradas, ruidos imperceptibles que aumentaban la sensación de ser vigilada. La rutina diaria, que antes era predecible y segura, se transformó en un territorio donde lo conocido y lo inexplicable coexistían de manera silenciosa. Cada paso que daba estaba marcado por la atención constante, por la necesidad de anticipar lo inesperado. La relación con Carla y Samuel quedó teñida por la desconfianza silenciosa y la ambigüedad de mis emociones. Carla seguía siendo amable, pero no podía evitar preguntarme si había alguna intención oculta en aquel gesto de la torta. Samuel parecía ajeno a todo, pero mi percepción de él había cambiado para siempre. Lo que antes era curiosidad, ahora era precaución silenciosa. No había manera de regresar a la normalidad de antes, y esa certeza generaba un terror psicológico constante, un recordatorio de que lo cotidiano podía volverse peligroso sin aviso. A veces me detenía en la oficina o en mi casa, respirando hondo, intentando convencerme de que todo era producto de mi mente, pero los síntomas persistían, las pesadillas regresaban, y la sensación de que algo invisible me observaba no desaparecía. La conclusión nunca fue clara. No podía determinar si la torta había sido solo un gesto inocente, si Carla había participado inconscientemente, si la brujería del curandero había sido real, o si todo era el producto de mi mente cansada y ansiosa. Así continué, con la vida cotidiana mezclada con una tensión silenciosa que no me abandonaba. El trabajo, la familia, los amigos y los pequeños gestos diarios
se convirtieron en escenarios donde lo normal y lo inexplicable coexistían, siempre al borde de mi percepción. Aprendí a vivir con la duda y con el miedo invisible, con la certeza de que algo había cambiado para siempre, aunque nunca supiera exactamente qué. Mi historia no tiene un final claro ni un cierre definitivo. Solo queda la sensación constante de que, incluso en la normalidad de un día cualquiera en Guadalupe, algo invisible puede alterar la vida de manera silenciosa, insidiosa, y dejar una marca que nadie puede ver, pero que se siente en cada latido, en cada sombra, en cada instante del día. Me llamo Denny. Tengo 35 años y trabajo como técnico en mantenimiento de edificios aquí en Guadalupe, Nuevo León. Mi rutina siempre ha sido bastante monótona. Levantarme temprano, preparar el desayuno para mi familia y luego salir a atender los distintos trabajos que me asignan. Mi esposa, Valeria, se encarga de cuidar la casa y nuestras hijas, Bruna y Bianca, que tienen 7 años y son gemelas idénticas, aunque cada una tiene su carácter. Valeria es muy meticulosa y atenta, siempre preocupada de que todo esté en orden. Yo, y por otro lado, trato de enfocarme en lo práctico, aunque eso no significa que no me afecten las cosas que suceden a nuestro alrededor. Hace unas semanas, Valeria y yo decidimos mudarnos a una casa un poco más amplia. Nuestra anterior vivienda estaba bien, pero sentíamos que necesitábamos un espacio más tranquilo para las niñas, donde pudieran jugar sin tanto ruido de la calle. Encontramos una casa en un barrio tranquilo del interior de Guadalupe. La calle era amplia, con aceras limpias, árboles pequeños y vecinos que parecían amables, siempre saludando con una sonrisa. La casa, de una sola planta, tenía una fachada sencilla pero acogedora, con cortinas coloridas en las ventanas y un pequeño jardín al frente donde Valeria imaginaba plantar flores y hierbas aromáticas. Desde el primer día que entramos, algo en el ambiente parecía diferente. La casa tenía olor a madera vieja, mezclado con el aroma de la pintura reciente. Bruna y Bianca exploraban cada rincón con entusiasmo, corriendo de un cuarto a otro, mientras nosotros intentábamos acomodar los muebles y cajas sin perder de vista que las niñas podían lastimarse entre tantas cosas. Todo parecía normal, aunque un ligero frío en el aire del pasillo trasero me hizo encogerme un poco. Durante la primera semana, los pequeños detalles comenzaron a aparecer. Las ventanas parecían abrirse ligeramente, incluso cuando Valeria estaba segura de que las había cerrado todas. A veces, al pasar por la sala, notaba que un cuadro o un jarrón estaba en un lugar distinto al que lo habíamos dejado. Intentábamos explicarlo como descuidos o la costumbre de las niñas de mover cosas, pero había algo en la forma en que se movían los objetos que me hacía dudar. El cuarto de los fondos, que planeábamos usar como bodega o estudio, tenía un frío constante que no parecía provenir del aire acondicionado ni de la corriente de la casa. Valeria comentaba que al entrar sentía un escalofrío que le subía por la espalda, y yo sentí lo mismo un par de veces, aunque traté de convencerme de que era solo percepción por estrés o cansancio. Las niñas, en cambio, parecían curiosas. Hablaban de cómo el cuarto les resultaba distinto, pero sin asustarse demasiado, aunque yo notaba en sus ojos un brillo de alerta, como si percibieran algo que nosotros aún no podíamos explicar. Los días transcurrían entre acomodar muebles, desempacar cajas y organizar la cocina y los dormitorios. Cada noche, después de acostar a Bruna y Bianca, Valeria y yo nos quedábamos un momento en la sala revisando las cajas pendientes, intentando poner en orden lo que fuera necesario para sentir que la casa ya era verdaderamente nuestra. Fue entonces cuando los primeros sonidos nocturnos comenzaron. Un golpe suave que parecía provenir del pasillo, pasos que crujían en lugares donde solo estábamos nosotros dos, y el eco de algo que no lograba identificar. Mi mente trataba de racionalizarlo todo. El sonido de la madera al asentarse, el viento golpeando alguna ventana, pero el frío que provenía del cuarto de atrás no parecía coincidir con ninguna explicación lógica.
Recuerdo una noche en particular. Estaba revisando la cocina mientras Valeria dormía en el cuarto principal y las niñas respiraban tranquilas en su habitación contigua. De repente, sentí un cambio en el aire, una especie de presión que me hizo detenerme. Un objeto que había colocado cuidadosamente sobre la mesa del comedor había desaparecido del lugar y ahora estaba al borde del suelo. No hubo caída, ningún golpe audible, solo estaba ahí, movido, como si alguien invisible lo hubiera empujado. Mi primer instinto fue buscar alguna explicación lógica, pero no había corriente de aire ni evidencia de que alguien más estuviera en la casa. Al día siguiente, comenté con Valeria que el objeto había cambiado de lugar, y ella me dijo que había notado que algunas ventanas se abrían solas, pero que pensaba que era solo un detalle menor. Aún así, la inquietud comenzaba a crecer en nosotros. Las niñas seguían explorando y riendo, pero yo veía cómo a veces se quedaban mirando fijamente el cuarto de los fondos, con gestos de duda y cautela. Valeria me comentó que en varias ocasiones había sentido la sensación de que alguien la observaba mientras cocinaba o acomodaba la sala. Yo, que normalmente trato de mantener la calma, sentía un nudo en el estómago que no sabía cómo explicar. A medida que los días pasaban, el cansancio y la ansiedad empezaban a acumularse. Las pequeñas cosas que antes parecían insignificantes empezaban a molestarme. El ruido de pasos que no tenían origen, la sensación de frío que no correspondía al clima, los objetos que cambiaban de lugar sin razón aparente. Trataba de distraerme con trabajo y tareas diarias, pero al llegar a casa, el ambiente me resultaba cada vez más pesado. Valeria, aunque intentaba mantener la rutina normal, también mostraba signos de fatiga y preocupación. Las niñas, aunque felices, comenzaban a preguntarse sobre cosas que nosotros no queríamos abordar, señalando rincones, haciendo comentarios sobre sombras o cosas que se mueven solas. Fue entonces cuando comprendí que nuestra idea de un hogar tranquilo y acogedor podría no ser tan sencilla. Lo que empezaba como detalles menores y casi insignificantes, estaba tomando un rumbo inquietante, y aunque intentábamos mantener la calma, había algo en la casa que comenzaba a imponerse sobre nuestra tranquilidad. La sensación de intranquilidad crecía con cada noche, y el cuarto de los fondos parecía guardar un secreto que ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar. Después de la primera semana, los fenómenos en la casa comenzaron a hacerse más evidentes y difíciles de ignorar. Lo que al principio parecían pequeños detalles, se transformó en situaciones que nos mantenían alerta a cada instante. Las ventanas continuaban abriéndose solas, y ya no era un simple movimiento. A veces se golpeaban con fuerza contra el marco, como si alguien estuviera empujándolas desde afuera, aunque el viento estaba completamente ausente. Yo sentía un creciente malestar cada vez que pasaba por la sala o el pasillo, y mi mente empezaba a cuestionar cosas que antes habría descartado como simples coincidencias. Valeria parecía cada vez más afectada. Observaba los muebles que cambiaban de lugar y los objetos que desaparecían de un sitio y aparecían en otro con preocupación evidente. A veces se quedaba en silencio, mirando el cuarto de los fondos con el ceño fruncido, y yo podía notar cómo su respiración se aceleraba, aunque intentaba disimularlo. Las niñas continuaban jugando, pero su inocencia empezaba a mezclarse con inquietud. Señalaban sombras que nosotros no alcanzábamos a distinguir y mencionaban detalles del cuarto trasero que nos hacían estremecernos. Bruna decía que había visto algo moverse detrás de la cortina, y Bianca insistía en que alguien estaba parado al final de la habitación, aunque nadie estaba allí. Una tarde, mientras intentaba acomodar la sala, sentí un frío intenso que bajaba desde el pasillo trasero hasta la sala. No era el frío habitual de la casa ni del aire acondicionado. Era un frío que parecía recorrer los huesos, dejando un hormigueo en la piel. Valeria pasó junto a mí y se detuvo, asegurando que sentía lo mismo. Un escalofrío que la hacía encoger los hombros y apretar los brazos contra el cuerpo. Intentamos racionalizarlo, pensando en corrientes de aire, cambios de temperatura o nuestra propia imaginación,
Pero la sensación no se disipaba y se repetía con frecuencia, especialmente en el cuarto de los fondos. Los objetos que se movían sin explicación comenzaron a generar una tensión constante. Libros que dejábamos sobre la mesa del comedor aparecían sobre el sillón. Una lámpara pequeña que estaba al borde de la mesa del pasillo estaba caída en el piso. Cada vez que algo así sucedía, la sensación de vigilancia se hacía más fuerte. Era como si alguien invisible nos observara y manipulase el entorno sin que pudiéramos hacer nada al respecto. Yo me sentía impotente y frustrado, porque por más que intentara organizar y colocar todo en su lugar, los objetos continuaban cambiando de sitio. El estrés comenzó a afectarnos a todos. Valeria se sentía agotada y con la mente en tensión constante, revisando cada rincón antes de acostarse, mientras las niñas, aunque trataban de mantener su rutina de juegos, empezaban a pedirnos que no entráramos en ciertas áreas de la casa. Yo mismo empecé a evitar el pasillo trasero y el cuarto frío, aunque sabía que debía entrar para supervisar. Cada vez que me acercaba, el corazón se me aceleraba, y la sensación de ser observado se volvía casi insoportable. Una noche, mientras revisaba algunas cajas en la sala, escuché un golpe fuerte en el cuarto de los fondos. Al principio pensé que una caja había caído, pero cuando entré no había nada fuera de lugar. Todo estaba exactamente donde lo habíamos dejado. Sin embargo, el aire seguía frío, y algo en el ambiente parecía moverse de manera imperceptible, como si la habitación respirara. Esa sensación me dejó sin aliento y con un nudo en la garganta, y no pude evitar llamar a Valeria, quien me dijo que sentía exactamente lo mismo y que ya no podía quedarse en silencio sobre lo que estaba sucediendo. Las niñas empezaron a describir más cosas. Contaban que escuchaban pasos cuando estaban solas en sus habitaciones, que sentían que alguien las observaba desde el pasillo, y que a veces la luz se apagaba y encendía sola, aunque nadie había tocado los interruptores. Al principio tratamos de calmar su imaginación infantil, asegurándoles que era normal sentir miedo de cosas desconocidas, pero cada vez era más difícil hacerlo, porque nosotros mismos estábamos empezando a percibir los mismos fenómenos. La rutina diaria se volvió un desafío. Preparar el desayuno, acomodar la casa o simplemente sentarnos a descansar en la sala estaba acompañado de una tensión silenciosa. Yo sentía que cada crujido del piso era una advertencia. Cada sombra parecía moverse con intención, y Valeria se mostraba cada vez más inquieta, revisando constantemente los objetos y la temperatura del cuarto trasero. Incluso las niñas, que antes reían y corrían libremente, empezaban a mirar detrás de las cortinas y a aferrarse a nosotros de manera más constante. Intentamos explicarnos todo, buscando causas lógicas, corrientes de aire, ajustes de la casa, nuestra propia percepción alterada por el estrés. Sin embargo, cuanto más lo intentábamos racionalizar, más intensa se volvía la sensación de que algo no estaba bien. Era como si la casa misma se hubiera transformado en un espacio donde nuestras mentes y emociones eran vulnerables y donde la presencia invisible que habitaba el cuarto de los fondos ejercía una influencia constante sobre nosotros. Al final de esta segunda semana, comprendí que ya no podíamos ignorar lo que estaba pasando. La tensión se había apoderado de nosotros, y la ansiedad comenzaba a alterar nuestra vida cotidiana. La tranquilidad que habíamos buscado en esta casa parecía un recuerdo distante, y cada día que pasaba nos acercaba más a un estado de alerta constante, donde cada sonido, cada movimiento y cada cambio de temperatura se convertía en motivo de inquietud. La sensación de que algo nos observaba, de que el cuarto de los fondos guardaba un secreto que aún no podíamos comprender, empezaba a teñir cada momento de nuestras vidas con un miedo silencioso y persistente. Para la tercera semana, la tensión en nuestra casa ya no era un detalle menor. Se había convertido en una presencia constante que nos rodeaba y condicionaba cada movimiento. Las pequeñas anomalías de los primeros días evolucionaron hasta convertirse en situaciones que resultaban imposibles de ignorar. Las ventanas golpeaban con fuerza al abrirse solas, a veces de manera abrupta,
Y los objetos no solo se movían, caían, se desplazaban con violencia, como si alguien invisible quisiera que los percibiéramos. Yo sentía una mezcla de incredulidad, miedo y frustración, incapaz de racionalizar lo que estaba ocurriendo. El cuarto de los fondos se había convertido en un lugar que nadie quería atravesar. Cada vez que entrábamos, el frío era tan intenso que sentíamos como si el aire congelara nuestra piel. Valeria confesaba que el escalofrío la paralizaba momentáneamente, y yo lo notaba reflejado en su rostro, en la manera en que abrazaba su cuerpo para intentar generar calor. Las niñas comenzaron a evitarlo completamente, incluso cuando intentábamos reorganizar cajas o limpiar. Bruna y Bianca señalaban que sentían algo allí, algo que no podían definir, y yo veía en sus ojos una mezcla de curiosidad y temor que me helaba el corazón. Los fenómenos comenzaron a manifestarse en horarios impredecibles. Por las noches, escuchábamos pasos que parecían recorrer el pasillo trasero y la sala, sin que nadie estuviera allí. Las luces se apagaban y encendían solas, y los muebles crujían como si alguien invisible los moviera con fuerza. Yo sentía un nudo constante en el estómago, un miedo silencioso que no se manifestaba con gritos ni desesperación, sino con una tensión profunda y persistente. Cada vez que entraba a la cocina o al pasillo, la sensación de ser observado era tan intensa que tenía que obligarme a respirar hondo para no entrar en pánico. Valeria y yo comenzamos a notar que estábamos durmiendo mal. Cada crujido, cada sombra y cada corriente de aire nos despertaba, y nuestras noches se convirtieron en un ciclo de vigilia y ansiedad. Las niñas, aunque trataban de mantener la rutina, empezaron a dormir con una lámpara encendida y a pedir que no entráramos en ciertas habitaciones después de la cena. Todo intento de normalidad se veía interrumpido por un ambiente que parecía cargado, casi tangible, como si la casa misma hubiera decidido imponerse sobre nuestra tranquilidad. En uno de los episodios más intensos, mientras revisaba la sala, sentí una presión en el pecho que me obligó a detenerme. Un cuadro que había colgado cuidadosamente días antes cayó al piso sin que nadie lo tocara. La sensación de frío se intensificó y, por un instante, tuve la impresión de ver una sombra moverse en el pasillo trasero. No estaba seguro de si lo había visto realmente o si mi mente me jugaba una mala pasada debido al estrés, pero el miedo que me recorrió fue absoluto. Valeria, al percibir mi cambio de expresión, me mostró que ella también sentía esa misma presión, esa misma observación constante que nos dejaba sin aliento. Las niñas comenzaron a describir con más detalle lo que percibían. Contaban que escuchaban una presencia, que caminaba detrás de ellas cuando estaban solas, y que a veces sentían que alguien invisible estaba parado al final de sus camas. Aunque tratábamos de calmarlas, los relatos se volvieron más consistentes y escalofriantes, coincidiendo con nuestros propios miedos. Empezamos a entender que no se trataba de simples coincidencias, ni de la imaginación de las niñas. La casa estaba generando fenómenos que nos afectaban a todos. Intentamos documentar lo que ocurría. Colocamos cámaras, revisamos la temperatura de cada cuarto y tomamos notas de cada evento extraño. Sin embargo, ninguna evidencia lógica podía explicar lo que sucedía. La cámara mostraba objetos cayendo solos. La temperatura registraba descensos inexplicables en el cuarto de los fondos, y el registro de luces indicaba cambios repentinos sin intervención humana. Cada intento de racionalizarlo nos llevaba a un mismo punto. Algo dentro de la casa estaba actuando de manera inexplicable, y nuestra sensación de vulnerabilidad crecía con cada día que pasaba. El miedo ya no era solo una reacción emocional, se convirtió en una presencia constante que condicionaba nuestra vida diaria. Evitábamos los pasillos, caminábamos rápido al cruzar ciertas habitaciones y revisábamos cada rincón antes de acostarnos. Valeria estaba agotada, y yo sentía que mis nervios se tensaban hasta el límite. Las niñas, aunque trataban de mantener la rutina escolar y de juegos, mostraban signos claros de estrés, y cada noche era un desafío lograr que conciliaran el sueño sin quejarse del frío o de las sombras que percibían.
La casa, que al principio nos había parecido acogedora y tranquila, se transformó en un espacio hostil donde cada acción estaba teñida por la ansiedad y el miedo. El cuarto de los fondos se había convertido en un centro de tensión. Frío constante, sensación de vigilancia y fenómenos que desafiaban cualquier explicación lógica. Comprendimos que no podíamos ignorar lo que estaba pasando. La presencia invisible que habitaba nuestra casa comenzaba a imponerse sobre nosotros de manera inevitable, y la seguridad que habíamos buscado al mudarnos se desvanecía poco a poco, dejando solo la incertidumbre y la inquietud que nos acompañaría en cada instante. Después de varias semanas conviviendo con los fenómenos, Valeria y yo comprendimos que no podíamos seguir ignorando la realidad de lo que estaba sucediendo. Lo que al principio parecía un conjunto de incidentes aislados se había transformado en una presencia constante, casi tangible, que condicionaba nuestra vida cotidiana. Decidimos investigar la historia de la casa, buscando antiguos propietarios o vecinos que pudieran explicarnos algún antecedente, aunque sabíamos que la información sería escasa y fragmentaria. Hablamos con vecinos y antiguos dueños de la casa. Nos contaron que, aunque la vivienda siempre había sido tranquila, había registros de sucesos extraños que nadie había logrado explicar, objetos que se movían solos, ruidos nocturnos sin origen aparente y una sensación general de incomodidad en el cuarto de los fondos. Nadie ofrecía detalles concretos, y la mayoría intentaba minimizar los relatos, como si el simple hecho de hablarlo pudiera atraer más problemas. Esa incertidumbre nos dejó con una sensación de impotencia. Algo estaba allí, pero nadie podía confirmarlo ni explicarlo. Mientras tanto, los fenómenos no cesaban. Las ventanas seguían golpeando sin viento, los objetos se movían con fuerza y el frío en el cuarto trasero se intensificaba por momentos. Las niñas, aunque mantenían cierta rutina, empezaban a mostrar signos claros de estrés y ansiedad. Evitaban mirar hacia el pasillo trasero, pedían luz encendida para dormir y nos observaban constantemente, como si esperaran que algo apareciera en cualquier momento. Valeria y yo nos sentíamos atrapados entre la necesidad de mantener la normalidad y la evidencia de que la casa se había convertido en un espacio hostil. Intentamos convivir con la situación, organizábamos nuestras actividades diarias con cuidado, evitando pasar por ciertos lugares a determinadas horas, revisando la casa antes de dormir y tratando de mantener a las niñas lo más tranquilas posible. Pero la sensación de vigilancia persistía, como si la presencia invisible supiera cada movimiento, cada decisión. Yo sentía un peso constante en el pecho, un miedo silencioso que se instalaba incluso cuando intentaba distraerme con trabajo o con actividades cotidianas. Valeria se mostraba agotada, con la mirada inquieta y gestos que delataban que cualquier detalle fuera de lugar podía desencadenar ansiedad. El cuarto de los fondos se había convertido en un epicentro de tensión. Cada vez que teníamos que entrar, el frío nos envolvía hasta los huesos, y la sensación de ser observados era insoportable. Las niñas lo evitaban por completo, y cualquier intento de limpiar o reorganizarlo terminaba con una sensación de impotencia y temor. Lo que antes era un simple espacio de la casa se había transformado en un lugar cargado de misterio y angustia. Pese a todo, seguimos intentando normalizar nuestra vida. Preparábamos comidas, organizábamos la casa, salíamos al parque con las niñas, intentando que la rutina no se rompiera del todo. Sin embargo, la tensión estaba siempre presente, silenciosa pero implacable. Cada noche, al acostarnos, escuchábamos ruidos que no podíamos explicar, sentíamos corrientes de aire frío que recorrían la casa y percibíamos la mirada invisible que parecía seguirnos incluso en la oscuridad. La vida cotidiana se volvió un equilibrio precario entre miedo y adaptación, donde cada gesto debía ser medido y cada movimiento calculado para evitar algún incidente. Con el paso del tiempo, entendimos que no habría una explicación clara ni definitiva. Nadie podía confirmar lo que sucedía, y nuestra percepción de la realidad se vio afectada por la constante incertidumbre. La presencia en el cuarto de los fondos seguía allí,
intangible pero real, influyendo en nuestros sentidos y emociones. No había manera de eliminarla ni de confrontarla de manera directa. Solo podíamos aprender a convivir con ella, aceptando que algunas cosas permanecen inexplicables y que la seguridad que habíamos buscado en la casa nunca sería completa. Hoy, mientras escribo esto, la sensación de inquietud sigue presente. La casa sigue siendo nuestro hogar, pero también un lugar donde lo desconocido se manifiesta de manera constante. Las niñas juegan, Valeria organiza la casa y yo intento mantener la calma, pero todos sentimos que hay algo más allá de lo que podemos percibir, algo que no se va y que se mantiene al acecho, silencioso y observador. A veces, al pasar frente al cuarto de los fondos, siento un escalofrío que recorre mi espalda y me recuerda que, aunque tratemos de normalizarlo, nunca sabremos realmente qué nos rodea. La presencia que habita la casa no nos ha dañado físicamente, pero ha cambiado nuestra manera de vivir, nuestra percepción del hogar y la manera en que entendemos la realidad. Hemos aprendido a convivir con el miedo, a aceptar lo inexplicable y a mantener la rutina a pesar de todo, pero la sensación de que algo nos observa y nos sigue acompañará siempre. La incertidumbre permanece, y con ella, la duda de si alguna vez podremos entender lo que realmente habita en nuestro hogar.